Supuestamente son 24. Entonces, un cuaderno 25 para que puedan empezar con una que me dijo que no les tenía computadora, no tenía internet, pero era de la mañana. Entonces, la solicitación para la reunión del examen. Buenos días. Ya. Bien, entre tanto vamos a poner un video para hacer tiempo. Y a ver si alguien podría hacerme el favor y la pantalla porque muy bien. Por favor. Es constante. Eso lo debes de recordar. En el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es constante.
Eso significa que la velocidad nunca cambia, siempre es la misma. A cualquier tiempo y a cualquier distancia, la velocidad siempre es la misma. La velocidad se calcula como distancia entre tiempo. Esto también es muy importante. Hay quienes acomodan poniendo en un triángulo la fórmula. Arriba tenemos la distancia, del lado derecho tenemos el tiempo y del lado izquierdo la velocidad. Entonces, esto funciona así. Velocidad es distancia entre tiempo, tiempo es distancia entre velocidad y distancia, velocidad por tiempo. Aunque es sencillo hacer los despejes, pero este triángulo también es muy útil. Algo muy común son las gráficas. Seguro viene en tu examen un reactivo de gráficas. En el eje de las X siempre se pone el tiempo. Entonces, tiempo con velocidad, ¿cómo crees que se comporta la gráfica? Si la velocidad es constante, vamos a trazar una línea horizontal. Por ejemplo, en el segundo 1, supongamos que esta velocidad es de 5, la velocidad es metros sobre segundo y el tiempo en segundos. Entonces, en realidad sigue siendo 5. A cualquier tiempo, la velocidad siempre va a ser de 5 metros sobre segundo. Esta gráfica es indispensable. La otra gráfica es tiempo, ya dijimos que está en segundos, contra distancia. La distancia está en metros. Aquí el comportamiento de la línea es en diagonal. Entonces, supongamos que en el segundo 1, la distancia sería de 5 metros. Hablando de este mismo ejemplo, en el segundo 2, la distancia sería de 10 metros. Sí, porque la velocidad es distancia entre tiempo. 10 entre 2 es 5. En el segundo 3, la distancia sería de 15 metros. Y así sucesivamente. Por eso es una diagonal. Como puedes ver, hasta aquí todo ha sido muy sencillo. Ya viene lo divertido, lo romántico. Y bueno, cada vez se va a poner más interesante esto. Ahora vamos a ver el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Aquí debo de recordar que la aceleración es constante. Viene la parte en donde es más importante saber la definición para deducir la fórmula, o sabiendo la definición puedes resolver el reactivo que se te presente, a aprenderte muchísimas fórmulas y que no sepas ni para qué sirven. Entonces, la aceleración es el cambio de velocidad en un intervalo de tiempo. La aceleración, cambio de velocidad en un intervalo de tiempo. Este triangulito ya te lo había presentado, se llama delta. Delta es cambio. En otras palabras, el cambio de velocidad es la velocidad final menos la velocidad inicial. Y el intervalo de tiempo es el tiempo final
menos el tiempo inicial. Esta es la fórmula número 1 que viene en todos los libros, pero como ya sabemos la definición, no la vamos a ocupar. De todas maneras la dejo de adorno. Nunca falta quien elige el camino más difícil, aprenderse todas las fórmulas. Vamos a hacer un clásico ejemplo que probablemente venga en tu examen. Un auto que parte del reposo llega a una velocidad de 5 metros sobre segundo en 2 segundos. ¿Cuál es la aceleración? Entonces ya dijimos que la aceleración es el cambio de velocidad. De 0 a 5 hay 5. El cambio de velocidad es de 5 metros sobre segundo en un intervalo de tiempo. Entonces el intervalo de tiempo son 2 segundos. 5 entre 2 es 2.5 metros sobre segundo al cuadrado. Esta es la aceleración. Es muy sencillo. Esto hasta lo podrías hacer mental. Por ejemplo, un motociclista va a 12 metros sobre segundo y en un segundo llega a 15 metros sobre segundo. Entonces, de 12 a 15 hay 3. El cambio de velocidad es de 3. 3 entre 1 es 3. La aceleración es de 3 metros sobre segundo al cuadrado. La fórmula número 2 es suponiendo que el tiempo inicial es 0 y solo vamos a tener un tiempo. La aceleración es velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. En muchos de los ejercicios ya te dan el tiempo total. Esta sería la fórmula número 2. La número 3. Bueno, es muy sencillo. Sale de despejar velocidad final en la 2. Para encontrar la 3, voy a despejar velocidad final en la ecuación 2. La ecuación 2 es aceleración igual a velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. Tiempo está dividiendo, pasa del otro lado a multiplicar. Entonces queda aceleración por tiempo igual a velocidad final menos velocidad inicial. La velocidad inicial está restando, pasa a sumar del otro lado. Velocidad inicial más aceleración por tiempo, esto es igual a la velocidad final. Entonces tenemos la fórmula número 3 para calcular velocidad final. La cuarta fórmula es para calcular la distancia. Voy a ocupar la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme, por eso la dejé aquí. Entonces despejo la distancia. Tiempo que está dividiendo pasa a multiplicar. Distancia va a ser velocidad por tiempo. Distancia es velocidad por tiempo. Sabemos que la velocidad es constante, pero como estoy en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, aquí la velocidad es variable, porque la aceleración es un cambio de velocidad. Entonces no puede ser constante la velocidad. La voy a volver variable. Es lo único que voy a hacer. Voy a meterle la velocidad promedio. Como calculas cualquier promedio. Por ejemplo, el promedio de calificaciones, sumas todas tus calificaciones y las divides entre el número de eventos. Entonces voy a sumar las velocidades, velocidad final más velocidad inicial, y la divido entre el número de eventos. Son 2 velocidades. Esto está multiplicado por el tiempo. Y esta es la fórmula número 4. Un breve resumen. Es la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme, solo la velocidad la volví variable porque estamos en un tema donde la velocidad no es constante,
Ahora vamos a buscar la fórmula número 5. Es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es sustituir la 3 en la 4 para encontrar la fórmula 5. Voy a sustituir la 3 en la 4. Es decir, en lugar de velocidad final, voy a poner su equivalente. Entonces, la distancia es igual a velocidad final. Ahí pongo velocidad inicial más aceleración por tiempo. Más velocidad inicial, todo lo demás queda igual. Esto multiplicado por el tiempo entre 2. Velocidad inicial más velocidad inicial, 2 veces la velocidad inicial, más aceleración por tiempo, todo esto por tiempo entre 2. 2 veces la velocidad inicial por tiempo. Aquí estoy aplicando propiedad distributiva. Tiempo va a multiplicar a los dos términos dentro del paréntesis. 2 veces la velocidad inicial por el tiempo es 2 veces la velocidad inicial por el tiempo, más aceleración por tiempo que multiplica el tiempo es aceleración por tiempo al cuadrado, todo sobre 2. Finalmente, para simplificar, 2 está dividiendo a ambos numeradores. Entonces, la distancia es igual. 2 entre 2 se elimina. Me queda velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado entre 2. Y tenemos nuestra quinta fórmula. También sirve para calcular la distancia, como la 4. Si observas, la única diferencia que hay es que la 4 tiene velocidad final y la 5 tiene aceleración. Lo demás es lo mismo, velocidad inicial y tiempo, velocidad inicial y tiempo. Tenemos 2 fórmulas para la distancia. Finalmente vamos a buscar la ecuación número 6. También sale de la 4, por eso la dejé escrita. Entonces se sustituye la ecuación 2 en la 4 para encontrar la ecuación 6, sustituir la ecuación 2 en la 4. Sabemos que la ecuación 2 es aceleración igual a velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. De aquí voy a despejar el tiempo. El tiempo sería igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre la aceleración. Lo único que hice fue tiempo que estaba dividiendo pasa a multiplicar y la aceleración que está multiplicando ahora pasa a dividir. Por eso queda de esta manera la ecuación 2, que se va a sustituir en la 4. Entonces, en lugar del tiempo, pongo su equivalente en 4. Quedaría distancia igual a velocidad final más velocidad inicial, que multiplica a velocidad final menos velocidad inicial entre la aceleración, y esta suma está dividida entre 2. Tenemos una multiplicación de fracciones y, como puedes identificar, aquí tenemos binomios conjugados, es decir, los mismos términos con signo diferente. Al multiplicarlos nos queda una diferencia de cuadrados. Velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado entre 2 por a, 2a.
Al ser multiplicación de fracciones, numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces, la diferencia de cuadrado se obtuvo velocidad final por velocidad final al cuadrado, más por menos menos, velocidad inicial por velocidad inicial al cuadrado. Y finalmente despejo velocidad final. Este que está dividiendo pasa a multiplicar. 2 veces la aceleración por la distancia es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Este término está restando, pasa a sumar. La velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Y tenemos la ecuación 6. Entonces también tenemos 2 fórmulas para calcular velocidad final. La única diferencia es que una tiene tiempo y la otra distancia. Lo demás es lo mismo. Tienen velocidad inicial y aceleración y velocidad inicial y aceleración. Son 2 fórmulas para la aceleración, 2 para la velocidad final y 2 para la distancia. Cuando tú comiences a practicar esto, vas a empezar a familiarizarte más con el tema y a comprenderlo mucho más fácil. Obviamente en el examen no vas a hacer todo esto para resolver un ejercicio. Te insisto, lo más común es que ocupes la definición de aceleración y estas no son tan usuales, pero es importante que las conozcas. Asimismo, estas fórmulas requieren que las practiques 2 o 3 veces para que a la hora del examen, con el enunciado, ya sepas cuál es la que vas a necesitar, sin necesidad de hacer todo esto. Hay a quienes se les facilita relacionar la fórmula con algunas palabras, como esa clásica fórmula de una vaca menos flaca vestida de uniforme. Por ejemplo, una vaca intentó asesinar a todos, o algo así. A lo mejor se te facilita más con las iniciales de tu novia. Verónica intentó, o Valentín intentó, y relacionando con algunas palabras que tú tienes muy grabadas, puede que las recuerdes muy fácilmente. Eso ya depende de las habilidades que cada quien desarrolla. Lo único que nos falta por hacer son las gráficas. Y estamos en el caso donde la aceleración es constante. Ya vimos anteriormente cómo se comporta una gráfica cuando el parámetro es constante. Entonces, primero vamos a graficar tiempo con aceleración. Aceleración en metros sobre segundo al cuadrado y tiempo en segundos. Y esta es una línea constante, que no tiene ninguna pendiente. Voy a tomar como referencia el primer ejemplo que vimos en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Dijimos que la aceleración es de 2.5 y no tiene ningún cambio. Eso dijimos que se logra en 2 segundos. De 0 a 2 segundos, la aceleración es constante. Ahora vamos a graficar tiempo. Recuerda que el tiempo siempre va en el eje de las X, tiempo en segundos, con velocidad. Acuérdate que la aceleración es un cambio de velocidad. Por lo tanto, no puede ser constante. Tiene que tener una pendiente. Esta gráfica, tiempo con velocidad. Nuestra referencia es el mismo ejemplo. Dijimos que el cambio de velocidad es de 5. Vamos a suponer que aquí hay 5 metros sobre segundo. De 0 a 5 fue el cambio de velocidad. En 2 segundos. De 0 a 2 segundos. Entonces, tiene que tener una pendiente. Recuerda que la pendiente es el grado de inclinación de una recta.
Una definición bien importante para matemáticas, sobre todo en geometría analítica. La pendiente es el grado de inclinación de una recta. El cambio de velocidad en un intervalo de tiempo es la aceleración. Y esta recta sería la aceleración. 5 entre 2 nos da 2.5. Ahora nos falta gráfica de tiempo en segundos contra distancia en metros. Y bueno, esta gráfica se comporta como una parábola. Al paso del tiempo, la distancia va en aumento. Y esto lo puedes comprobar mediante la fórmula 5, que calcula la distancia. Es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Si sustituyes dos valores, te va a dar una distancia igual a 5 metros. Rápidamente lo voy a desarrollar. La velocidad inicial, acuérdate que es 0. Todo lo que se multiplica por 0 es 0. La aceleración es de 2.5. Aquí la tenemos. Y el tiempo es de 2 segundos. El tiempo al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. 4 por 2.5 es 10. Y 10 entre 2 es 5 metros. Y bueno, este es en el caso donde la aceleración es constante. En el caso que tengas una aceleración igual a 0 o una desaceleración, estos comportamientos ya no son válidos. Hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Cuando este video llegue a 200 likes, voy a subir la segunda parte, en donde voy a deducir fórmulas de caída libre, tiro vertical y tiro parabólico, dándoles recomendaciones para cualquier examen de admisión. Normalmente son algunas definiciones que son muy comunes y seguramente te van a servir. Y antes de terminar, les quiero desear mucho éxito a todos los que presentan examen este fin de semana. En verdad, la mejor paga que tuve fueron sus felicitaciones. Yo con eso soy feliz. Esto lo hago con mucho amor. Vale, cual en este caso, digamos que el dolor es moderado, hay una sensación de calor, pero el dolor todavía no es relativamente intenso. Ok. Cuando tomamos el sol de la cuenta, pues duele un poco, pero el dolor no es excesivamente intenso. En estas terapias de primer grado no hay ampollas. ¿Por qué no hay ampollas? Si hubiera ampollas, ya serían quemaduras de segundo grado. Como explicamos a continuación, las ampollas no son otra cosa más que separación, la separación entre la epidermis y la dermis. En esa separación de la dermis y de la epidermis se crean las ampollas. Pero si la quemadura solo afecta a la dermis, pues no se produce separación entre la epidermis y la dermis, se provocaría. Por lo tanto, en las quemaduras de grado no hay ampollas, porque si hubiera ampollas ya sacaremos a un segundo. Vale, ¿en cuánto tiempo más o menos curan estas quemaduras de primer grado? Pues normalmente con muchos cuidados, con muy poquitos cuidados, ¿vale? En el sol, pues en unos días puede la típica de gran sol o de un contacto breve con una fuente de calor. Bien, vamos a pasar a asistencia ahora sí. La temperatura de la piel, el calor va a determinar o va a aumentar la temperatura. Después de 15 días que no estuvimos trabajando y después de las
las fechas festivas del día 1 y día 2 de noviembre. Hasta ahorita nos estamos volviendo a ver. Les puse la semana pasada en el Classroom el video de la clase con segundo B y con segundo C. Espero lo hayan visto. Esa clase, por favor, porque va a ser importante. Los 15 días que se perdieron, pues vamos a tratar de recuperarlos con más videos. Y también les aviso les recuerdo, ustedes ya deben de estar enterados de que quité el candado de las tareas, de que tienen que ser en orden, ¿sí? La idea es que manden tareas, no importa el orden, lo que importa es que ya las manden, porque hay muchos que no han enviado nada, o han enviado muy poco. También quité el candado del 80% de asistencia para tener derecho a calificación, porque hay compañeros también, no en este grupo quizá, pero sí en otros, donde asisten muy poco, y aunque asistan el resto de las videollamadas, no alcanzan el 80%, entonces quito ese candado. De igual manera, ya no les voy a dejar tareas a WhatsApp, porque también, por lo mismo, las tareas que hay no las hacen, no las envían, son muy pocos. Tienen si acaso una. Entonces, prefiero no dejar tareas nuevas y van a marcar únicamente completado en Classroom. O me van a poder enviar si tienen preguntas, dudas de algo, pero tareas a WhatsApp ya no les voy a dejar. Otra cosa, también hay quienes, la mayoría no tienen proyecto todavía, no sé qué estarán pensando. Vale un 20% de su calificación el proyecto, ¿sí? También desconozco, no sé cómo vayan trabajando con el puente, que también vale un 10% de su calificación. Entonces, les recuerdo que también tienen que ir pensando que van a hacer una autoevaluación, ¿sí? Entonces, para que chequen, por favor, la clase del encuadre, que fue la clase número 1. Simplemente habla, no ocupas levantar eso. No ocupas... Profe, los trabajos los vamos a hacer y se los vamos a mandar por WhatsApp, ¿verdad? Sí, las que ya fueron dejados desde hace tiempo, que no les pongo tareas nuevas. Las que dicen WhatsApp, pues mandan a WhatsApp. Entonces voy a pasar asistencia. Arana Reyes, Daniel, Francisco. Presente. Tienes nada más una tarea para que envíes tareas urgentemente. ¿Hiciste cuando menos has hecho el primer parcial? Creo que sí. ¿Crees que sí? El primer parcial sí lo hice, el segundo no lo he hecho. A ver, deja ver. ¿Lo acabas de hacer recientemente? No, cuando lo publicó. Cuando lo publicó a los días lo hice. ¿Te acuerdas de tu calificación? No. Voy a revisar, ¿eh? Oh, creo que sí recuerdo ese incidente de las calificaciones que te daba vergüenza, ¿verdad? Ya recordé, creo que sí eres tú. No, a mí no fue a Fabiola, pero fue el incidente que tuvimos entre todo el salón. Arana. Lo que pasa es que como no he pasado, aquí no tienes el dato, no.
Voy a checar ahorita yo también. Pero es más débil, por supuesto, va a influir bastante en la infección, pero en este caso, al haber afectado más partes profundas de la piel, pues de infección o más riesgo de mala cicatrización. Vale, hemos visto la de segundo grado, la de primer grado, la de segundo grado, y vamos a ver la de tercer grado. En este caso, la profundidad de la fuente de calor, vamos a estar la temperatura, de tal manera que van a destruir la epidermis, la dermis y el poder de las tres capas de la piel. Inclusive, vamos a ver... Profe, Daniel sacó 38, se me hace. En este caso, su aspecto es más oscuro porque hay una necrosis del tejido. Estoy revisando, profe, yo en Classroom. Es aún más fácil de inflamarle con más profundo sea la herida, mayor riesgo de infección, al estar expuestos zonas advertidas de infecciones, incluso puede llegar a tener un dolor fuerte desagradable. Aquí no hay ninguna rana. Hay menos dolor que ninguna de las cosas que ella bueno. Sacó 38, pero en el diagnóstico no has hecho el primer parcial, no te confundas. El primer parcial es el primero de los exámenes que cuentan. El diagnóstico no cuenta. Ok, ahorita voy a checar. Si no, también ahorita lo hago y se lo mando. Ábalos Flores, Ana Karina. ¿No está? Berumen López, Cristina Elizabeth. Presente. Profe, Tienes 10 rayitas de tareas, tienes 3 puntos extra, tienes el primer parcial y tienes tu proyecto de arte huichol. ¿Cómo vas con eso? ¿va bien, profe? Porque ni siquiera me has enviado el título de tu proyecto. Ah, no. Les recuerdo a los del proyecto que tienen nada más este mes, porque el 3 de diciembre es la fecha límite absoluta cuando se cierra todo. ¿Sí? Entonces, si todavía no definen su proyecto, busquen que sea algo que puedan hacer en corto, porque si deciden sembrar una planta o algo que no puede caber en un mes, pues no les va a servir. ¿Sí? ¿Qué querías decir? Que si me da chance de salirme, es que voy a tener una salida. Sí, adelante, no veo problema. Bramasco Gracias. Castro. No está Bramasco Castro Derek. Bramasco Rodríguez Ricardo se justificó. Carrillo Sandoval Cristo Damián. Covarrubias Ríos Tita de Los Ángeles. Del Muro Olivares Briana Isabela. Delgado Rojas Mariam Enedina. Escamilla Durán Silvia Estefanía. Presente. Y tienes 8 rayitas de las tareas, tienes proyecto, tienes un punto extra, tienes el primer parcial. Hay que apretar el paso. Frías García Armando Elías. No está Armando Elías. García Berumen Miguel Ángel. Profe, le puso ahí en el chat un mensaje. Presente. ¿Eres Miguel Ángel? Sí. Tienes, Miguel Ángel, 9 rayitas de tareas, tienes el puente, tienes el proyecto. ¿Cómo vas con eso? Con dibujar perspectiva con puntos de fuga. Pues sí, ya estoy practicando. Por cierto, como es un proyecto que vas a presentar, necesitas tener evidencias de tu proceso, ¿sí? A la hora de que presentas un proyecto, bueno, necesitas presentar evidencias.
Les recuerdo que hay que usar la cuenta institucional, por favor. Sí, profe, lo que pasa es que me voy a desconectar de este teléfono porque no tiene pila. García Rubio Abdiel Osmani. Presente. Tienes 8 rayitas de tareas. Tienes proyecto, tienes un punto extra y tienes los 2 parciales. Hay que apretar el paso un poco. Ibarra Ulloa Maribán. Jiménez Flores Arlet Dayanara. Presente. Tienes 10 rayitas de tareas, tienes proyecto, tienes los 2 parciales, los primeros 2. Hay que apretar el paso un poco. Jiménez Reynoso Karen Georgina. Tienes nada más una rayita de tareas y nada más, Karen Georgina. Urge que te pongas a trabajar. López Andalón Randy Gael. Presente. No tienes nada más que un parcial. Urge que te pongas a trabajar. Sí, profe. López Santillán Evely Geraldi. Presente. Tienes 2 rayitas de tareas nada más. Urge que te pongas a trabajar también. Martínez Godínez Alison Dalila. Mesa Nájar Kevin Agustín. Presente. Tienes 5 rayitas de tareas nada más. Urge que te pongas también a trabajar, que hagas los exámenes, que empieces con lo del proyecto y todo. Monroy Benítez Leslie Sinaí. No está Leslie Sinaí. Moreno Aguiar Guadalupe del Rosario. Prado Raigosa Alexa Paola. Ramírez Hernández Luis Darío. Presente. Profe, Leslie dijo que no tenía internet. Ya le justifiqué. Repito, Ramírez Hernández Luis Darío. Sí. Correcto. Tienes nada más 2 rayitas de tareas, tienes un punto extra y tienes el primer parcial. Urge que te pongas a trabajar. Ramírez Macías Brian Everardo. ¿No está? Regosa Gamboa Alondra Yenair. Presente. Ok. Tienes 12 rayitas de tareas, tienes 3 puntos extra, tienes el proyecto. ¿Cómo vas con eso de las enfermedades en los caballos? Ah, ya lo tengo hecho, nada más que me falta meter más información porque dijo que cuenta el 20%, ya de cuenta que ya he puesto así como cosas más específicas. Tienes el primer parcial, hay que hacer también el segundo parcial. ¿Ya lo hiciste? No, todavía no lo hago, es que no he tenido tiempo y ya me voy a poner a hacerlo. Rodríguez Flores Julio César. No está Julio César. Ruiz Mesa Viviana. Presente. Tiene nada más una rayita de tarea y un punto extra. Y nada más. Urge que te pongas a trabajar de ya. Sí, profe, ya los estoy haciendo, nomás es mandárselos. Sánchez Osuna Luis Ramón. Presente. Tienes nada más 2 rayitas de tareas. Urge que te pongas a trabajar ya. Sánchez Romero Brandon. Presente. Tienes nada más 3 rayitas de tareas. También urge que te pongas a trabajar. Torres Dávila Hugo Aldair. Presente. Valdés Manríquez Miguel Ángel.
Presente, maestra. No está Miguel Ángel. Vázquez Hernández Fabiola. Vega Marco Antonio. Presente. Ok, urge que te pongas a trabajar ya, pues no tienes nada. Zamora Sánchez Valeria. Ok. ¿Alguien llegó después? Bien, Profe, ¿ya pasó Rosario? ya pasé a todos. Ya mencioné a todos. Ya dejé de pasar lista. ¿Qué No, pasó? es que me dijo que no tenía internet. ¿Quién? ¿Cómo se apellida? Moreno Aguiar se me hace. Se me salió de la llamada. Dile que por favor mande tareas. Está bien que se justifique y todo, pero pues no tiene nada. Sí, yo le digo. Bien, muchachos, el tema de hoy, como lo mencionaba el video introductorio, es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y como tenemos 2 semanas de retraso, ahorita deberíamos de estar finalizando ya la cinemática. O si no, ya le debimos de haber finalizado y deberíamos de estar iniciando la dinámica. Todo, muchachos, de alguna u otra forma está en el libro. En los libros que yo les he estado pasando, ahí viene todo. Es cosa de que los abran. También les recuerdo que tener el material impreso o fotocopiado implica un valor de calificación total extra de 5 puntos, ¿sí? 5 puntos extra a la calificación. Entonces, aparte de que es muchísimo mejor estudiar un material impreso o fotocopiado que físico, que tú puedes corregir, tachonear, que puedes hacer anotaciones, etcétera, a estudiarlo en el celular, ¿verdad? Y a leerlo en el celular. Entonces, aquí viene todo. Yo les voy a dar las cosas más, de pronto más delicadas, más importantes, pero el repaso les va a tocar a ustedes, ¿sí? El tema, repito, es movimiento rectilíneo uniforme acelerado. ¿Sí están viendo mi compartición de pantalla? Donde dice eso. Sí. Okay, Sí, dice profe. el movimiento rectilíneo uniforme acelerado es aquel en el que un móvil se desplaza sobre una trayectoria en línea recta, estando sometido a una aceleración constante. Recordemos que la aceleración existe cuando cambia la velocidad, ¿sí? Cuando cambia también la magnitud de esta, o cambia la dirección, o cambian ambas. Como en el movimiento rectilíneo uniforme no cambia la dirección, porque es en línea recta, ¿sí? Entonces ahí no es el caso. Pero cuando vamos en un vehículo y de pronto cambiamos la dirección, ahí hay aceleración. Entonces, en este ejemplo tenemos un auto que al segundo cero va con una velocidad de 10 metros por segundo. Transcurridos un segundo después, tiene 16 metros sobre segundo de velocidad. Transcurrido otro segundo después, es decir, al segundo 2, tiene 22 metros por segundo. Otro segundo más, al segundo 3, tiene 28 metros por segundo. Y al segundo 4, tiene 34 metros por segundo. Dice aquí, cambia la magnitud de la velocidad, pero no la dirección. Vemos que por cada segundo de tiempo transcurrido, la velocidad aumenta en la misma cantidad, 6 metros por segundo. Decimos que la velocidad cambia 6 metros por segundo cada segundo y que esa variación viene siendo lo que llamamos aceleración. Aceleración. ¿Sí? Entonces dice, los datos los podemos visualizar en esta tabla, ¿sí? En el momento 1, en el segundo 0, la velocidad es 10. Y así sucesivamente las demás, ¿verdad?
Dice, calculamos la aceleración con la fórmula que ya conocemos. La aceleración es el cambio de la velocidad entre el cambio del tiempo, o velocidad entre tiempo, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que es una aceleración en promedio, es una aceleración en promedio, ¿sí? No es una aceleración, por decirlo así, real, de la realidad. Cuando un coche acelera, no acelera con una aceleración constante, ¿sí? Cuando un objeto cae, también no cae con una aceleración constante, ¿sí? Porque la gravedad cambia con la altura. Además está la fricción con el aire, entonces no es una aceleración perfecta. No es un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, la caída libre en este planeta. Pero para nosotros hacer los cálculos, sí nos sirven las cuestiones idealizadas para poder hacer los cálculos, ¿sí? Nuestros resultados serían aproximados a los de la realidad, no serían exactos, ¿sí? Entonces, el cambio de la velocidad entre el cambio del tiempo también se puede entender como velocidad final menos velocidad inicial entre o dividido entre la diferencia del tiempo final menos el tiempo inicial, que también puede ser la velocidad final menos la inicial entre el tiempo, ¿sí? Entonces dice, de los datos quedan de la siguiente manera. Agarramos dos de los datos, cualquiera de ellos. En este caso agarraron el de 1 segundo con 16 metros por segundo y el de 3 segundos con 28 metros por segundo. Y sacamos la aceleración 28 menos 16 entre 3 menos 1, sale 12 entre 2, es 6 metros sobre segundo al cuadrado. Dice, en cuanto a las velocidades ya vimos que están cambiando, pero podemos calcular la velocidad promedio. Aquella que si permaneciera siempre constante, permitiría llegar al mismo destino y al mismo tiempo. Ya lo habíamos por ahí mencionado un poco con la rapidez promedio. Dice, para calcularla este ejemplo, podemos promediar las velocidades que tenemos, sumándolas todas ellas y dividiendo por el total de datos. Entonces, la velocidad 1 más la 2 más la 3 más la 4 más la 5, 10, 16, 22, 28, 34, entre 5 y sale 22 metros por segundo. Esa rapidez no es la que realmente está haciendo el móvil. ¿Sí? Esta es la del fantasmita. ¿Sí se acuerdan que por ahí les había mencionado el fantasmita? El fantasma de Mario Kart. Esta es la que hace el fantasmita, 22 metros por segundo. Dice, también podemos obtener la velocidad media usando un truco matemático, usando la primera velocidad con la última y dividiendo entre 2. Pues también la velocidad, como es media, es promedio, podemos utilizar la primera y la última, la de 10 más 34 y dividir entre 2. Y sale también 22. ¿Sí? Entonces podemos generalizar con esta fórmula, que la velocidad media es la velocidad final más la inicial dividido entre 2. En cinemática van a salir chorrocientas miles de fórmulas. Muchas van a verse diferentes, pero realmente van a ser la misma. ¿Sí? Es cosa de no asustarse con ellas y les recomendaría que hagan en una tarjeta, en una ficha bibliográfica, que empiecen a capturarlas como si fueran Pokémones, que empiecen a capturar las fórmulas cinemáticas y se van a dar cuenta de que realmente no son tantas como parecen, ¿sí? Y al momento de que te topes con un problema de cinemática, es cosa de ver qué datos tienes, ¿sí? Y qué incógnitas tienes para ver qué fórmula vas a usar. Aquí tenemos un ejemplo, dice, la lancha que parte del reposo. Una lancha que parte del reposo en un estanque de agua tranquila acelera uniformemente en línea recta a razón de 4 metros sobre segundo al cuadrado durante 5 segundos. ¿Qué distancia recorre en ese tiempo? Pues primero obtenemos la velocidad final despejándola de aquí, de la aceleración
es igual a velocidad final menos inicial entre el tiempo, y despejamos la velocidad final, lo que nos da igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Sustituyendo los datos, obtenemos entonces que la velocidad inicial es 4 metros sobre segundo, perdón, que la aceleración es 4 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo de 5, más la velocidad inicial que es de 0, porque pues parte del reposo, entonces da 20 metros por segundo. Y se nótese que la velocidad inicial es 0, pues la ancha parte del reposo. Dice, ahora podemos calcular la velocidad media, que es velocidad final más inicial entre 2, entonces es 20 más 0 entre 2, da 10 metros por segundo. Ya que tenemos la velocidad media, podemos obtener la distancia despejándola de la velocidad media, entonces quedando distancia es igual a velocidad media por tiempo. Al sustituir datos, obtenemos 10 por 5, 10 metros por segundo por 5 segundos a 50 metros. Y si tuvimos que usar una cadena de cálculos para obtener el resultado final. Sin embargo, podemos obtenerlo en un solo paso, si combinamos todas las fórmulas en una sola. ¿Sí? Hacemos una sustitución, lo que explicaba hace un momento el maestro en el video. ¿Sí? Entonces, finalmente obtenemos esto. Distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, se sustituye la velocidad inicial 0 por el tiempo de 5 más 4 metros sobre segundo al cuadrado por 5 elevado al cuadrado dividido entre 2 y sale lo mismo, salen también 50 metros. ¿Sí? Es lo que recorre entonces esta lancha que parte del reposo con una cierta aceleración durante un determinado tiempo. Ejemplos así pueden hacer muchos, y también pueden checarlos de aquí mismo del libro. Otro ejemplo dice, un avión aterriza a 300 kilómetros por hora y llega hasta el reposo por efecto de la desaceleración de 10 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué distancia necesita para quedar inmóvil? Bueno, esto para no aburrirnos tanto, tengo incluso hasta un video de esto. Permítanme, les comparto ventana nuevamente para ponerles un corto video de cómo un avión precisamente aterriza con una cierta velocidad y llega al reposo. Ok, lo que voy a hacer es contando, voy a leer lo que escribiste. Adiós. Espero también estén viendo las cosas que les he publicado en el grupo, que también son las mismas que les he puesto en el Classroom. Entonces, miren, aquí está el avión que está aterrizando. No es propiamente 300 kilómetros por hora, ¿verdad? Pero es algo ilustrativo para nuestro problemita. Ahí se detuvo entonces el avión, está aterrizando en un portaaviones. Ahí lo vieron. Entonces dice, un avión aterriza a 300 kilómetros por hora y llega hasta el reposo por efecto de una desaceleración de 10 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué distancia necesita para quedar inmóvil? Bueno,
Solución, dice, como no se proporciona el tiempo de frenado, la distancia se calcula con la ecuación siguiente. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia que recorre el móvil. Dice, despejada para la distancia queda, entonces distancia es igual a velocidad final al cuadrado menos inicial al cuadrado sobre 2 veces la aceleración. Dice, tenemos como datos la aceleración, que es de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Cuando es de frenado, la aceleración la vamos a considerar negativa. ¿Sí? Dice, la velocidad final es 0 porque llega al reposo. Y la velocidad inicial es de 300 kilómetros por hora, la cual tendremos que convertir primero a metros sobre segundo para manejar puras unidades homogéneas, ¿verdad? Entonces, los 300 kilómetros por hora hacemos antes una conversión, dividimos entre 3.6 y sale 83.3 metros por segundo. Ese 83.3, bueno, lo metemos aquí donde es la velocidad final, perdón, la inicial. La velocidad final es de 0. Entonces, la velocidad inicial al cuadrado sobre el doble de la aceleración, que es menos 10. Entonces, resulta menos entre menos, el resultado es positivo, es de 347.19 metros. Entonces, ahí podemos hacer un pequeño ejercicio, un ejemplo, ¿verdad? Ilustrativo. Bien, ahora, problemas como estos son variados, ¿verdad? Incluso algunos muy extensos, pero es cosa de que ustedes pues se pongan a checar el libro y a ver también ejercicios o videos en internet. Aquí es muy difícil verlo todo. Tenemos las gráficas del movimiento rectilíneo uniforme y acelerado. Y espero por ahí ya hayan visto el video anterior del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Alguien por ahí trae abierto su micrófono para que lo pongan en apagado, por favor? Entonces, les decía, las gráficas del MRUA. Dice, para el estudio de las gráficas del movimiento rectilíneo uniforme acelerado, tomaremos como ejemplo un objeto que se mueve a una aceleración de 4 metros sobre segundo al cuadrado, arrancando desde 0, desde el origen, con una velocidad inicial de 0. ¿Sí? Entonces, nosotros tendríamos estas dos formulitas para poder obtener los valores. Tenemos como datos el tiempo. ¿Sí? Podemos iniciar con 0, con 1, con 2, con 3, con 4, en el eje de las X. Estos valores los ingresamos en las formulitas, aquí, donde es el tiempo, ¿verdad? No sabemos la posición inicial del móvil, está partiendo del reposo. ¿Sí? Entonces la posición inicial es 0, la velocidad inicial es 0, el tiempo es de 1, un medio de la aceleración que es 4, por el tiempo de 1 al cuadrado, 1 por 1 es 1, y así obtienes los cálculos para la posición. Entonces cuando el tiempo vale 1, la posición vale 2 metros, un segundo 2 metros. Y la velocidad, bueno, sustituimos en esta otra ecuacióncita de aquí y nos da, para un segundo, nos da una velocidad de 4 metros sobre segundo. Cuando valen 2 segundos, ya recorrió 8 metros y tiene una velocidad de 8 metros por segundo. Cuando son 3 segundos, ya te recorrió 18 metros y lleva una velocidad de 12 metros por segundo. Cuando son 4 segundos, ya te recorrió 32 metros y lleva una velocidad de 16 metros por segundo. Y así sucesivamente, ¿verdad? Y estos son parejas ordenadas. Son parejas ordenadas. 1,2, 2,8, 3,18, 4,32, 5,50, etcétera. Y vamos a graficarlo en una posición contratiempo, donde la vertical es la posición y la horizontal es el tiempo. Y vamos a descubrir que sale una una gráfica curveada que tiene
es perfectamente una parábola, es perfectamente una semiparábola. Y semi porque, bueno, está partida a la mitad, ¿sí? Entonces, aquí nosotros podríamos incluso, como es una gráfica posición contratiempo, al igual que en el movimiento rectilíneo uniforme, hacer como una especie de simulación. No sé si ya hayan visto el video de que les mandé por ahí, se los puse en el Classroom, perdón, también, sí, en el Classroom y en el grupo de WhatsApp. Ese video me tomó como 2 días hacerlo. Es un poco complicado y tardado hacer ese tipo de videos, pero siento que me quedó bien. Entonces, si hacemos un deslizamiento con una ranurita vertical y recorremos la gráfica así, vemos que aquí en la intersección de la ranura con la gráfica, ¿sí? El móvil se está desplazando con una cierta velocidad en cada momento que pasa del tiempo, ¿no? 5, 6, 7, 8, 9. O sea, aquí podemos hacer una simulación de su movimiento, de cómo es. En la gráfica posición contratiempo, si nosotros trazamos una recta tangente a un punto de dicha gráfica, la pendiente de esa recta representa la aceleración. Representa, sí, la aceleración, ¿verdad? Entonces, para que tomen en cuenta esa gráfica, tenemos también la gráfica velocidad contratiempo del movimiento rectilíneo uniforme acelerado. La resultante es la gráfica resultante es una recta, Obsérvese que como aumenta el tiempo, pues aumenta la velocidad, ¿sí? A diferencia del movimiento rectilíneo uniforme, que aquí la recta es una recta acostada, con pendiente cero, ¿sí? Aquí, en la gráfica de la velocidad contra el tiempo, perdón, ahorita me equivoqué, ¿eh? Aquí sí la pendiente de una recta tangente es la aceleración, ¿sí? Acá, en la gráfica posición contratiempo, la pendiente de la recta tangente representa la velocidad. Aquí es la velocidad, una disculpa, me equivoqué en el momento, hace unos instantes. Aquí la recta tangente a la gráfica en un punto representa la velocidad. Y bueno, tenemos también la gráfica de la aceleración, donde en este caso la vertical es la aceleración y la horizontal es el tiempo. Entonces vemos que conforme pasa el tiempo, en todos los momentos la aceleración es igual, ¿sí? Ojo, esto, repito, en la vida real no se da. En la vida real, un vehículo que acelera, no acelera con aceleración constante, valga la redundancia. Este avión no desaceleró de manera constante. Los objetos no caen de manera constante con la gravedad, porque, bueno, la gravedad cambia con la altura de la superficie del planeta, y también hay el factor del rozamiento con el aire. Aún así, repito, los movimientos buscamos nosotros para estudiarlos que sean como idealizados para poderlos estudiar, ¿sí? Si viéramos la gráfica de la aceleración contra el tiempo de este avión, no sería una línea recta horizontal, ¿sí? Sería una
función que no es recta, ¿sí? O múltiples funciones en distintos intervalos donde no es recto. Y esto ya es propio del cálculo diferencial o el cálculo integral. De igual manera también cuando un vehículo así acelera en la calle, no acelera con aceleración constante, porque imagínense aquí, tiene que ver en juego la arena, tiene que ver en juego la cuestión del motor, la cuestión de las llantas, la cuestión del aire. Entonces ahí no es una aceleración constante, pero aún así para estudiarlo nosotros hacemos de cuenta que es constante su movimiento. Lo mismo con los atletas, también los atletas cuando corren, su rapidez no es propiamente constante todo el tiempo. Sí. Imagínense, estas atletas arrancan desde el reposo, ¿sí? Entonces imagínense, incluso hasta los balones tienen otras fuerzas, eso ya es cuestión de la dinámica, pero pues también su velocidad no es perfectamente, y su desplazamiento no es perfectamente en una parábola, como es en el tiro parabólico, ¿verdad? Ahí se puede ver que el balón pues hace extraños. Aún así nosotros a la hora de hacer nuestros cálculos y ejercicios en cinemática, bueno, hacemos de cuenta que, bueno, su movimiento fue perfectamente parabólico. Entonces, lo mismo pasa con las cuestiones estas de la aceleración. La aceleración no es constante en la realidad, no es una línea horizontal. En la gráfica velocidad, en la gráfica aceleración contra el tiempo. Hagan de cuenta que nosotros hacemos el análisis de las cosas como si estuviéramos en el mundo de Mario Bros. ¿Sí? En el Mario Bros clásico, Mario tiene un momento de aceleración, luego llega a una velocidad máxima y de ahí no se sale, no se cansa, nada lo detiene, etcétera. Cuando cae por una determinada altura, hace un movimiento parabólico, una semiparábola. Cuando brinca, hace un tiro parabólico perfecto. Cuando baja por la banderita, por el tubo, por el asta bandera, baja en MRU. Los enemigos, cuando le tiran algo, hace una perfecta parábola. Cuando les lanzan de esas balas así negras, hacen MRU. O sea, como si viviéramos en un mundo así.
Dice, estas gráficas son representativas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿sí? Pues acá está la gráfica posición contratiempo, la de la izquierda es la velocidad contratiempo, la de la derecha es aceleración contratiempo. Bueno, ahí les toca a ustedes checar esta cuestión de las fórmulas, cómo se hacen sustituciones, despejes, simplificaciones, para poder obtener distintas fórmulas. Todas son del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Aquí está lo que les mencionaba. Por ejemplo, aquí tenemos esta gráfica velocidad contra tiempo. Hace una curva medio rara ahí. Y las rectas de color rojo, que son tangentes a un punto de esa recta, nos están diciendo, a esa gráfica, nos están diciendo la aceleración. Nos están diciendo la aceleración, dice, la pendiente de la recta tangente a un punto de la gráfica nos dice la aceleración en ese punto. Este móvil arranca del reposo con una aceleración alta, que va disminuyendo hasta alcanzar la velocidad máxima, y después, cuando la recta ya es completamente horizontal, la recta tangente es completamente horizontal, eso quiere decir que el móvil ya está en MRU, ya no está en MRUA, ¿sí? Entonces llega a la velocidad máxima y sigue constante, ya no está acelerando. De hecho, esta grafiquita yo me inspiré para hacer el dibujo en base a esto, que es la gráfica de la portada de este librito, que tiene que ver con este videojuego que yo jugué hace muchos años ya. Te daban podías escoger entre estos 4 carritos y tú veías la gráfica de aceleración, ¿verdad? Entonces, esta navecita rápidamente se reponía cuando te golpeaban o algo, rápidamente se reponía de la velocidad. La nave Rosita era la que alcanzaba mayor velocidad, pero lo hacía de manera más leve, lo hacía poco a poco, ¿sí? Alcanzaba mayor velocidad. Y eso lo podíamos distinguir en estas grafiquitas. Fíjense, los videojuegos de antes, bastante buenos. Ahorita son casi pura basura. Profe, Adelante. le quería decir que si me puedo salir porque mi teléfono ya se me va a apagar. Sí, créeme que no hay problema, se está grabando la clase. Entonces, la posición contratiempo, también la grafiquita de la recta tangente a un punto, nos está diciendo en este caso la velocidad. Dice, la pendiente de la recta tangente a un punto de una gráfica, posición contratiempo, nos dice la velocidad en cada punto. Aquí inicia desde el reposo, en movimiento rectilíneo uniforme acelerado, para después seguir en movimiento rectilíneo uniforme y finalizar en movimiento rectilíneo uniforme acelerado negativo, es decir, de frenado, hasta llegar al reposo nuevamente. Son 3 intervalos, 3 intervalos. El primer intervalo es de aceleración, el segundo es de MRU y el tercero es de aceleración negativa o de frenado. ¿Sí? Incluso, muchachos, si esto lo graficaran ustedes, que les dieran el valor, los tiempos de la aceleración, del valor de la aceleración, cuánto tiempo se fue sin acelerar, cuál fue el valor de su desaceleración, en qué tiempo lo hizo, en qué, etcétera. Ustedes podrían calcular esto en una hoja milimétrica, hacer su gráfica, hacer el deslizamiento de la hoja de papel y la ranura para que vean una simulación de cómo es que ese móvil hace todo ese movimiento. Y para esto les voy a volver a compartir ventana para este video.
Fíjense, esa grafiquita es de un móvil que está desacelerando. Bueno, la curva, esa la dibujé con un plumón a mano, no es una parábola. Pero lo interesante que se ve, y quiero que vean, es aquí en esta ranura. No sé si alcancen a ver mi cursor del mouse. En esta ranura de papel, en esta ranura, ahí se ve un punto que es la gráfica, ¿verdad? Entonces, se va a ver cómo, si tú deslizas la hoja, simulando el paso del tiempo, vas a ver cómo esta partícula en la ranura se está moviendo. Incluso, por ejemplo, en esta gráfica, en esta simulación, es de un tiro vertical, ¿sí? Aquí en esta ranurita de la hoja de papel, ¿sí? Es como si aventaras un balón hacia arriba, como si lo patearas. Se va así y cae, ¿sí? Y esta gráfica es una parábola, Bueno, también la dibujé a mano, ¿verdad? Lo ideal es que sí sea una gráfica parabólica, ¿verdad? Que tiene propiedades muy interesantes. Pero bueno, esa la dibujé a mano, creo. Incluso, bueno, atendiendo lo que mencionábamos hace un momento, aquí en la parte de arriba, de la gráfica de la parábola, donde es el vértice, ¿sí? La pendiente de la recta tangente al vértice es una recta horizontal. Eso quiere decir que ahí en la parte de arriba, en la parte más alta, el móvil, su velocidad es de 0. Bueno, el video que les quería mostrar de cómo ese móvil acelera desde el reposo durante un cierto tiempo para seguir constante y después frenar. Bueno, es esa, esa vez es del pizarrón. Aunque no se aprecia completamente todo el cuadro del video, no sé por qué, pero donde corta la regla con la gráfica, hagan de cuenta que es la partícula. Ese truco me lo comentó el maestro Ponce, que fue mi maestro de matemáticas en la prepa. Ya hace muchos años de eso. Bien, aquí está la simulación que les mencionaba. Nótense aquí en la ranura, la gráfica como es que parece un puntito. Comenzó a grabar. Entonces es un movimiento continuo, ahí va la partícula, ya entró el movimiento constante con la velocidad de 2 metros por segundo y luego después empieza a frenar. Frenar hasta llegar al reposo. Entonces es un movimiento de reversa, ahí va la partícula. 0.25 metros sobre segundo al cuadrado, sigue constante con 2 metros sobre segundo. Después finaliza con menos 0.5 metros sobre segundo al cuadrado hasta llegar al reposo. Ahí se ve un poquito mejor la gráfica. Una partícula parte del reposo con una aceleración de 0.5 metros sobre segundo al cuadrado durante 4 segundos y esta continúa con una velocidad constante. A partir de los 8 segundos comienza a frenarse con una aceleración de menos 0.25 metros sobre segundo al cuadrado hasta llegar nuevamente al reposo. Ahí está. Entonces,
si nosotros coincidiéramos el deslizamiento de la hoja, que lo hiciéramos de forma a escala, digamos, que un segundo realmente sea que transcurra un segundo para deslizar la hoja de unidad en unidad en la escala del tiempo, sí sería una simulación más ideal, más acertada con la que se menciona en el enunciado del problema, digamos, o de la situación cinemática, ¿no? Una partícula parte del reposo con una aceleración de 0.5 metros sobre segundo al cuadrado durante 4 segundos, y esta continúa con una velocidad constante. A partir de los 8 segundos comienza a frenarse con una aceleración de menos 0.25 metros sobre segundo al cuadrado hasta llegar nuevamente al reposo. Entonces, ahí está, ese es el ejemplo, es un ejemplo de esa grafiquita. ¿Sí? Detengo la presentación. Permítanme, voy a checar como que tengo un chat que no he revisado. Ok, no, sí está bien. Por aquí, bueno, estoy agregando estas imágenes al libro, no están en el libro que ustedes tienen. Y les pongo un meme donde dice, quisiera hacer tu derivada para quedarme tangente a tus curvas. Bueno, esto tiene que ver porque resulta que es del cálculo diferencial e integral, pues las aplicaciones para esto, para la física, ¿sí? Si ustedes avanzan en el área de ciencias básicas e ingenierías, van a ver cálculo diferencial y cálculo integral. Y si también lo trabajan en física de manera simultánea, si sus profes son el mismo, por decirlo así, de matemáticas y de física, pues les va a estar diciendo de esto, de que la primera derivada es esto, de la velocidad, del desplazamiento y que no sé qué. A mí me lo mencionaron, ahorita yo ya no me acuerdo exactamente cómo es ese rollo, pero sí se los van a mencionar. Aquí en el texto del libro viene, bueno, un desarrollo ahí más o menos que yo elaboré de cómo sacar algunas ecuaciones, ¿sí? Cómo sacar algunas fórmulas para el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Vienen estas grafiquitas donde está recordándoles que en una gráfica velocidad contra tiempo, cuando es inclinada, es MRUA, cuando es acostada, es MRU, ¿sí? En una gráfica posición contra tiempo, ¿sí? Cuando es parabólica, es de MRUA, que puede ser que abra hacia arriba o abra hacia abajo. Entonces, si viene de arriba hacia abajo, está frenando. Si va de izquierda a derecha subiendo, va acelerando, ¿sí? Y si es recta, inclinada hacia la izquierda o hacia la derecha, bueno, es un MRU, ¿sí? Y también, de hecho, se me olvidó mencionarles, cuando cambia la pendiente, cuando cambia el signo de la pendiente, cuando cambia el signo de la pendiente de la recta tangente, de aquí, de la aceleración, cambia de sentido el movimiento del objeto, ¿sí? Como en la gráfica de hace un momento del tiro vertical, como es una parábola, la gráfica posición contratiempo, primero la recta es así, y va cambiando de pendiente, cambiando de pendiente, hasta que llega a la parte más alta, su pendiente es 0, ahí su velocidad es 0, y después cambia el sentido de la pendiente, cambia de sentido, cambia de signo, entonces eso quiere decir que el objeto, en lugar de ir hacia arriba ahora va hacia abajo. Esto quiere decir. Bueno, aquí se desarrollan una serie de fórmulas y les pongo número para poderlas identificar.
que es la fórmula número 1, la fórmula número 2, la fórmula número 3, la fórmula número 4, la fórmula número 5, la fórmula número 6. Y ya empiezo con algunos ejemplos, ¿sí? Dice, un autobús se mueve con una velocidad de 72 kilómetros por hora en el instante en que se inicia la observación del mismo. Cuando han transcurrido 5 segundos, su velocidad ahora es de 108 kilómetros por hora. ¿Cuál es su aceleración? Media. Aceleración media, ¿eh? Porque acuérdense que los vehículos en la realidad no aceleramos, los objetos no caen exactamente con una aceleración constante, ¿sí? Entonces, la velocidad inicial es 72 kilómetros por hora, es el dato. Tiempo de 5 segundos, velocidad final de 108 kilómetros por hora. La aceleración es desconocida. Como tenemos estos datos, vamos a emplear la fórmula número 2 para hallar la aceleración, que es desconocida. Entonces, 108 menos 72 kilómetros por hora es 36 kilómetros por hora. Aquí yo me equivoqué, este 7.2 está mal, ¿eh? Entonces, 36 kilómetros por hora no podemos dividirlo entre 5 segundos. Tenemos que hacer la conversión kilómetros por hora a metros por segundo para que sean segundos con segundos, ¿verdad? Entonces, 36 lo divido entre 3.6 y sale 10 metros por segundo. Entre 5 sale 2 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, esta es la aceleración que experimenta este autobús, que pasa de 72 kilómetros por hora a 108 kilómetros por hora en un tiempo de 5 segundos. Y bueno, a ustedes ya les tocaría también ir checando esto. No me quiero prolongar mucho con el video porque con la grabación de esta clase, porque la clase de ayer también la hice de 2 horas y en todo el día no me liberó el video y hasta la fecha no he checado si ya lo liberó Google. Entonces, voy a estarles subiendo videos, ya no les voy a dejar tareas de WhatsApp. Las únicas cuestiones que ustedes me podrán mandar a WhatsApp son dudas y preguntas. Y si tienen dudas de algo específicamente con captura o con foto, de algo específico que ustedes tengan dudas, ¿sí? También les estaré dejando pues ejercicios, si los quieren hacer, precisamente ahí es donde viene lo de las dudas. Si no, no hay problema, ya no son tareas oficiales. Les podría poner cosas en el Classroom para que vean y para que marquen completado. Hasta ahí, pero ya tareas nuevas de WhatsApp para que hagan, ya no. Porque muchos con las que les he dejado no tienen ni siquiera ninguna. Entonces, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario final, alguna duda? No, profe, todo bien. Bueno, pues entonces hay que seguir trabajando, por favor. Los que no tienen nada, los que les mencionaba de que no tienen nada, urge que se pongan a trabajar ya por enésima vez. Y pues desconozco si vayamos a regresar en este periodo, en este semestre, a clases presenciales. Ya estábamos apuntalándonos a que íbamos a regresar, pero se dio la cuestión de la inundación y de que también, por ejemplo, ahorita no tenemos director. No sé en qué vaya a terminar todo esto, y también se habla la cuestión del no pago de las quincenas, entonces no sabemos qué va a pasar. Pero aún así hay que hacer de cuenta que el semestre lo vamos a sacar. Tenemos que ver pues todos los temas, por decirlo así, y hacer las tareas, mandar los trabajos para no estar con una calificación ahí negativa, ¿verdad? Entonces, pues lavado de manos, gel antibacterial, uso de cubrebocas, sana distancia. Todavía seguimos en la bendita pandemia, desde hace más de un año, ¿verdad? Si se suben una moto, usen casco también. Y pues a trabajar, a mandar trabajo, ¿sale?
Nos estamos viendo y les publicaré próximamente para que estén bien pendientes. Se cuidan. Igualmente, profe, buen día. Nos vemos. Bye. ¿Alguna pregunta, Daniel? Daniel Francisco. ¿Algo que agregar, Daniel Francisco?